favor abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, hermano. Yo creo que todos estamos enterados, ¿verdad? De lo con la familia Hernández, fallecimiento del papá del hermano José. No lo veo, hermano. Sí, hermanos, pues todos lo sabemos, todos estamos enterados. Sí, sí. Bueno, que no sepa, pues sepa, ¿verdad? Que el papá del hermano Josefino nació. Ahorita, pues, no está aquí. La hermana Bella, por esa razón, no está acá, por su papá. Entonces, ellos están sufriendo este dolor ahora, para que oremos por ellos. Dios los desde la fortaleza de su papá, la familia Hernández. Vamos a abrir, hermanos, por favor, una vez más les repito la cita, Lucas 9:18. Y que Dios los bendiga a todos. Hermano. Que Dios nos bendiga. Gracias por la escuela dominical. Y lo que vamos a estar viendo en este mensaje, hermanos, esta enseñanza que voy a estar compartiendo con ustedes, es algo bien importante. Ahorita que estábamos cantando los himnos, a veces uno está cantando, pero uno no está pensando, está uno adorando realmente, está uno pensando. Estamos cantando al Dios Todopoderoso que está sentado en su trono y que nos está viendo y que prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Quién está aquí, hermanos? El Señor Jesucristo les hace una pregunta bien importante a sus discípulos. Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y esta pregunta que les hace el Señor a ellos en el versículo 20 es muy importante. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Pues Pedro, entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Esta pregunta, hermanos, yo quiero que pensemos, meditemos y nos la hagamos nosotros. ¿Quién es para ti el Señor Jesús? ¿Qué es para ti? ¿Quién es? ¿Quién es? Y eso es lo que voy a estar compartiendo con ustedes, lo que Él es. Hermanos, Jesucristo es el creador del universo. Es el creador del universo. Y cuando venimos aquí, venimos a adorarle. Venimos a adorarle. A veces, hermanos, todos, yo también incluyo, a todos nos pasa, descuidamos ese detalle. ¿Qué es para nosotros el Señor Jesucristo? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para mí? Él es el Señor, Él es soberano. Amén. Él es el soberano, hermano. Él es el creador. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, porque hoy en nuestros días, hermanos, mucha gente le llama el Hijo de Dios. El Hijo de Dios le llaman. Y es cierto, lo es el Hijo de Dios. Pero muchas personas lo hacen para minimizarlo, para ponerlo en un grado más abajo, para degradarlo, porque Él no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Hermanos, Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios.
Y es algo bien importante, mucho, muy importante, y Él está aquí. Él quiere, hermanos, hablarnos, quiere que nosotros le adoremos, porque eso es lo más importante de tu vida, de mi vida, orar al Señor Jesús, orarle a Él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por su palabra. Gracias por la iglesia, por cada hermano, hermana que está aquí, por cada niño. Padre, dele paz a hermano José, a Lupita, Señor, a la hermana Bella, a toda la familia, Señor Peña, Hernández Peña, allá en México, Señor. Padre, que usted esté ahí tomando control de todo lo que ahí se haga, Señor. Dígale, sea con ellos, con cada uno de ellos. Padre, que esto sea una oportunidad para que su palabra sea predicada, Señor. Para que personas la escuchen y personas vengan a los pies de Jesucristo. Padre, le ruego, Señor, que nos hable hoy en esta mañana aquí a nosotros. Le doy gracias por lo que ya usted ha hecho aquí, por escuela dominical, adultos, jóvenes, por los jovencitos abajo, los niños, las maestras, por todo lo que usted ha hecho aquí, Señor, por la grabación, video y por todo, Señor, por la paz que usted nos da o nos permite tener aquí, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted sabe, hermanos, que algunos dicen que Jesús es creación de Dios. Eso se enseña también. Jesús es creación de Dios. Otros dicen que el arcángel Miguel y Jesús son el mismo. Ajá. Y hermanos, son mentiras del diablo. Eso es pura mentira del diablo. También se le menciona como el hijo de David. En la Biblia, en muchas partes, dice en los evangelios, el hijo de David, porque era de la descendencia de David. Y en realidad era de la descendencia de David. Nació por medio de esa línea de David. También se le decía el hijo del carpintero, el hijo José o el hijo de María. Y la gente dice muchas cosas de Jesús, de lo que es Jesús. Pero nosotros, ¿qué decimos? Y mira, yo quiero que pensemos, medita, piensa, ¿qué es Jesucristo para ti? ¿Qué es para mí? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es para ti? Piensa. Detente por un momento y piensa. Quiero que pensemos un poco. ¿Qué es Jesucristo para ti? ¿Qué es? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa Jesucristo en tu vida? ¿Qué es? Pensemos en eso, hermanos. Fíjate que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que sí? Y vas a decir, pero ¿qué relación tiene esto una cosa con la otra? Que Jesucristo fue el que creó todo. Y sabes tú que antes o en ese momento que el Señor estaba creando todo, no existía el planeta Tierra. No existían los planetas, hermano. Esto no existía. No existía el planeta Tierra, ni los planetas. No existía el Sol, no existía la Luna, no existían las estrellas, no existían las galaxias. ¿Qué había? No sé, pero no existía porque la Biblia dice que en el principio creó Dios todas las cosas y ahí va enumerando cada cosa que va creando. Y Él que estaba creando todo era Jesucristo, es Jesucristo. Amén. Y Él es el que se prometió presentarse aquí cuando nosotros nos reunimos para adorarle. Es algo bien importante, hermano. No había luz, no había seres humanos, no había animales. Y en algún espacio de la eternidad, no sé cuándo, pero sí sé que fue antes de que crearan los planetas, las galaxias, todo eso. En el libro de Job lo dice que cuando él estaba creando todos, los ángeles se gozaban de ver que él estaba creando esas cosas. En algún momento, en algún espacio,
Antes de que creara todas estas cosas, creó a los ángeles también, porque son creación de Dios. No había religiones, no había denominaciones, no existían las religiones, no había nada de eso, nada. No había sectas religiosas, no había nada. No existía nada. Y Él empezó a crear todo. Pero Él es el Señor y Él es el que se merece toda nuestra adoración. Y Él es el único digno de seguirle, de obedecerlo. Amén. Porque Él es el dueño de todo, creador de todo. Es el creador tuyo, creador mío. Y gracias porque ahora es tu Salvador y mi Salvador. Amén. Quiero llevarlos un momentito, hermanos, por favor, al libro de Job. En el capítulo 38, le dice el Señor a Job. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, las palabras que van en contra de la palabra de Dios, si seamos nosotros, sea quien sea, estamos opacando el consejo de Dios, estamos opacando lo que Dios dice. Tenemos que tener mucho cuidado que estamos promoviendo, que es lo que enseñamos, porque oscurecemos el consejo de Dios. Dice en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y fíjate, vea la pregunta que le hace el Señor aquí. ¿A dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora, el Señor, cuando le está diciendo esto a Job, era porque Job se había presentado como bien puro, como una persona que era bien puro. Yo no sé cómo era Job, no lo sé. En el principio del libro de Job, el Señor le dice al diablo, considera a mi siervo Job. Y mira, es una persona íntegra. Pero no está en nosotros decir yo soy puro. Porque si yo digo que soy muy puro es por Él. Por la gracia de Dios. Si soy un poco santificado, mucho o menos o poco, es por su gracia y por su misericordia. Amén. Y Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Por eso le dice el Señor, en otras palabras, ¿quién eres tú, Job? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba? Pues no existía, ¿verdad que no? No existía. Y luego dice, verso 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas, el alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, cuando el Señor estaba creando todo. En el verso 31 dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? O sea, las Pleiades, hermanos, se referirá a las galaxias, no sé a qué, pero nosotros, ¿qué podemos de todas esas cosas? Estrellas, lo que sea, galaxias. Pero le está diciendo a Job, ¿tú qué? ¿Quién eres tú? En otras palabras, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para creernos algo? Lo que somos, sea poco, mucho, lo que sea, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, no existíamos. Esa pregunta que le hace el Señor a Job, ¿dónde estabas tú? Lo está poniendo a que reflexione, a reflexionar que todo depende de Él. Todo depende de Él. En el Evangelio de Mateo, hermanos, por favor, vamos.
se nos narra una historia de los magos que iniciaron un viaje desde el oriente. Ahí en el Evangelio de Mateo se nos narra esa historia de estos magos que vienen desde el oriente. Y vea, hermanos, qué interesante, ellos fueron avisados por una estrella. Y obvio que tiene que haber habido revelación de Dios. Tiene que, porque lo vemos cuando ellos, Herodes les dice que fueran y buscaran al niño porque él también iba a ir a adorarle. Pues Dios se los reveló un ángel que no regresaran por el camino, porque Herodes tenía muy malas intenciones. Ahora, estos magos, porque así los mencionan, no digo que, yo no creo que hayan sido magos de esos que echan magia, ¿verdad? Claro que no. Eran personas creyentes en el Dios verdadero, pero ellos iniciaron un viaje, hermanos, que línea recta son 500 millas, de Babilonia hasta Jerusalén. De acuerdo al sendero que se usaba en esos tiempos, se dobletea el largo del viaje, son como alrededor de 1000 millas. Es un viaje muy largo, casi desde aquí hasta Texas. Podríamos decir de aquí a Houston, en camellos, por un desierto. Un viaje que duraría 3, 4 meses o más, por ahí más o menos, 4 meses. Se dice que cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio, se tardaron como 4 meses para llegar hasta Jerusalén. Entonces estos magos, estas personas, no sabemos cuántos eran, probablemente hayan tardado todo ese tiempo. Hermanos, ese viaje fue a través de un desierto. A través de un desierto peligroso, frío, cansancio, arriesgando sus vidas. Si venían con sus familias, pues sus familias. Pero es un desierto, hermanos. Y no estaban viajando en un carro, en una van, en un Toyota, en un carro cómodo, con aire acondicionado, calefacción. Camellos. Y era algo peligroso. Tienen que haber traído muchas provisiones. O sea, hubo mucho gasto también. Aparte de todo, tiene que haber habido un gasto. Y ellos podrían haberse quedado en su comodidad. ¿Qué necesidad tenían de hacer ese viaje, de salir? Podrían haberse quedado mejor allá. Pero no lo hicieron de quedarse, sino que hicieron el viaje, hermano. Ahora, ¿todo eso para qué, hermano? Para buscar un bebé. Un bebé. No sabían quiénes eran sus padres, no sabían. Su condición económica, ni siquiera sabían dónde había nacido, no sabían dónde había nacido, pero ellos estaban siendo guiados por una estrella, de acuerdo al Señor que se los había revelado. Pero ellos eran guiados por esa estrella. Ahora, ellos sabían, hermanos, por revelación divina, por un poco de conocimiento que hayan tenido de los escritos del Antiguo Testamento, que ese bebé era algo más que un bebé humano. Ellos sabían, ¿verdad que sí? No sé si usted piensa en eso o está de acuerdo conmigo, pero yo sé que esos hombres sabían que ese bebé no era un bebé normal, no era un bebé humano 100%. Era 100% humano, pero era 100% Dios ese bebé. Y ellos, hermanos, arriesgaron todo y llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y algo bien importante que vamos a ver aquí, hermanos, porque venimos a adorarlo. Esas fueron las palabras de estos hombres
No sé cuántos eran y cuántas personas más vendrían con ellos, pero dijeron, venimos a adorarle. Por eso hice la pregunta, ¿quién es Jesús? Estos personajes, desde recién nacido, ahora cuando ellos llegaron, pues ya no estaba recién nacido, ya habían pasado algunos meses, tendría 4 o 5 meses el bebé, quiera que sea, pero era un bebé todavía. Pero ellos, hermanos, dice la escritura, y ahorita lo vamos a ver, se postraron y le adoraron. Y es muy interesante y es muy importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Y a veces, hermanos, nosotros estamos cantando y quién sabe en qué estaremos pensando, ¿verdad? Estamos pensando en el pollo ahorita que nos vayamos a ir a comer. Pues estamos pensando en quién sabe qué. No sé en qué, pero nos distraemos y en lo que menos pensamos, hermanos, que el Señor Jesús está sentado en su trono, a la diestra del Padre. Y Él quiere, y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Algo sumamente importante. Veamos ahí en Mateo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos de allá de Babilonia, probablemente eran judíos que se habían quedado allá, no lo sé, pero tenían conocimiento. Y ellos llegan a Jerusalén y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Mira, no importa que sea aquí en el templo, en tu casa, donde quiera que estés, llévate este pensamiento. Nosotros tenemos que vivir en adoración al Señor Jesús. Vivir en adoración a Él. Porque Él prometió, Él lo dice en la Escritura, lo dice en la palabra de Dios, Él hace morada en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y nosotros siempre tenemos que estar conscientes de donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, Jesucristo está con nosotros. Y cualquier cosa que hagamos que sea contraria a su palabra, a su voluntad, estamos pecando. Y tenemos que hacer conciencia del Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a no fallarte. Y cuando peco, que yo pueda darme cuenta rápidamente y pedirte perdón, Señor. ¿Sí? Pedirte perdón, porque Él es Señor, Él es Creador. Recuerda que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando viene creando todo, o cuando empieza a crear todo, no había nada, no existía nada. Cuando yo estaba joven y a lo mejor tú también, y yo creo que todos, pensábamos que éramos, como dicen por ahí, pues la última Coca-Cola del desierto, lo mejor, lo principal, lo más importante, tu vida, mi vida. Creíamos que éramos, que nuestros padres eran lo máximo. Hermanos, lo máximo es Él. Por eso le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando? ¿Dónde estabas tú? Versículo 10 dice, capítulo 2 de Mateo, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque la estrella se paró sobre la casa donde estaba el niño Jesús. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. O sea, ya estaba en una casa, ya no estaba en el pesebre, probablemente María lo traía cargando, estaría caminando por ahí, no sé, gateando, como haya sido, pero vieron al niño con su madre María. Pero vea qué importante, hermano, postrándose, espérate, pero ¿cómo si era un niño? Era un bebé.
Era un niño pequeño. Pues ellos se postraron, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso. Por eso el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Pues unos dicen esto, piense ahorita, hermano, ¿qué dice la gente? Tanta gente del Señor Jesús, unos se burlan, blasfeman contra Él, menosprecian, hablan tantas cosas, tantas perversidades que hablan del Señor. Pero bueno, eso es lo que dice la gente. Lo que dice la gente, allá cada quien. Pero tú, yo, tú, ¿qué es para ti el Señor Jesucristo? ¿Qué es para ti? Vamos a estar viendo, hermanos, porque vamos a ver qué era para el apóstol Pablo, qué era para el apóstol Juan, qué era para, y sigue siendo, porque ellos están allá con él, por supuesto, siguen siendo, pero qué era para el apóstol Tomás, qué era para ellos. Y nosotros tenemos que aprender de ahí, hermano, que eso que era para ellos sea para nosotros. Tomás le dice, Señor, Dios. ¿Qué quiere decir, Señor mío? Tú eres el que mandas, ya no mando yo. Pero nosotros queremos seguir llevando la vida a nuestra manera, ¿cierto o no es cierto, hermano? Sí, hermano. A nuestra manera. Si quiero vengo a la iglesia y si no quiero no vengo. Sí. Si quiero hago esto y si no quiero no lo hago. Y si quiero llego a la hora que yo quiera. Mira, es cierto que lo puedes hacer, es cierto que yo lo puedo hacer, es cierto, pero estás fallándole a Dios. No al pastor, no al maestro de escuela dominical, no a la iglesia, le estás fallando a Dios. A Dios. Porque nuestra vida no es nuestra vida, es la vida de Él. Ahora se la entregamos porque venimos a Cristo y le hemos dicho, Señor, es tu vida. Pero antes no existía nada. Él fue el que nos creó. Él creó al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, al tatarabuelo, a los tatarabuelos y a toda la descendencia para atrás de donde nosotros venimos. Él los hizo. Él los hizo. Y porque le plació hacerlos. Y gracias a Dios, porque nos predicaron el Evangelio y lo creímos y ahora estamos aquí. Ahora le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Ya no te pertenece. Amén. Ya no te pertenece, le pertenece a Él. Porque Él la compró con su preciosa sangre. Él pagó el precio para que tu vida esté salvada y para que tu vida viva una vida mejor. Una vida mejor en Cristo. Mira, vamos al Evangelio de Juan, hermano, por favor. Capítulo 1. Si le preguntamos al apóstol Juan, ¿quién es para ti Jesús, Juan? ¿Quién es para ti? Vamos ahí en el capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, en el principio era el verbo que estaba creando todo, el verbo que les predicó o que les habló al pueblo antiguo, el que hablaba a través de los profetas, él es el verbo. Pues el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Este en el principio era con Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué es para Juan? El creador del universo. Él es Dios. Dios, hermano. Y en el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne
ese verbo, ese verbo que estaba con Dios, ese verbo que creó todas las cosas, ese verbo que hablaba a través de los profetas, se encarnó en Jesucristo. En ese bebé, y ese bebé creció, predicó, lo rechazaron, lo menospreciaron, algunos creyeron y muchos fueron salvos y ahora muchos hemos sido salvos, gracias a Dios. Pero lo menospreciaron, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos, nos ha hecho hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice el verso 14. El verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué era para el apóstol Tomás? Vamos a capítulo 20, hermanos, por favor. En el verso 27, vamos a leer el 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Qué está diciendo con esto Tomás? Bueno, tú eres el soberano, tú eres el que mandas, ya no mando yo, tú mandas. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo el apóstol. Señor mío, mío, Señor mío. Tenemos que pensar en esto, hermano. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús? ¿La religión? ¿Qué es Jesús para ti? Tu Señor. Si es tu Señor, tú debes de obedecer. ¿Sí? Debemos de obedecer. Ahora, el Espíritu Santo está dispuesto. Él lo que quiere solamente es que digan, Señor, esta es mi vida, sí. Muchas veces yo cometo errores, hacer lo que yo creo que está bien. Ayúdame, Señor. Cada cosa que voy a hacer, cada cosa que estoy haciendo, el Espíritu Santo me guíe, muestre si es lo correcto, si no es lo correcto, me guíe a hacerlo. El Espíritu Santo. Prometió el Señor Jesucristo darnos de su Santo Espíritu que moraría con nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. ¿Cierto? Tomás, ¿qué era para Tomás el Señor Jesucristo? Su Señor, su Dios. Ahora, Señor quiere decir soberano, soberano, el soberano de todo. Muy importante. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, va a decir no, no es Dios. Un mormón no es Dios. Y muchas religiones, no es Dios. Y mucha gente, hermano, que es, o que se dice ser creyente, tampoco lo cree. ¿Por qué? Porque les han enseñado falsamente. Pero Jesucristo es Dios, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Vamos a preguntarle al apóstol Pablo, ¿qué era para ti, Pablo, el Señor Jesucristo? Vamos a capítulo 9 de Hechos, por favor, hermano. En el capítulo 9, verso 4 al 6, dice la palabra de Dios, y cayendo en tierra, ¿por qué? Pues él andaba persiguiendo a los discípulos del Señor, iba persiguiéndolos, buscándolos para llevarlos presos, porque era enemigo de Jesús, enemigo no de Dios, porque él creía que estaba haciendo lo correcto en el nombre de Dios, pero a Jesús no lo conocía y lo aborrecía, lo odiaba.
y odiaba a todos los seguidores de él, sus discípulos. Entonces él cae en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dar coces, dar patadas, estar pateando ese aguijón. Dura cosa. Estás en problemas, te vas a meter en peores problemas. Versículo 6 dice: él temblando y temeroso, oiga, temblando asustado de lo que vio, de la voz que escuchó, dijo: Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se está poniendo a las órdenes de su Señor. Se está poniendo a sus órdenes. Señor, estaba equivocado. Estaba mal, estaba equivocado. Yo pensaba que estaba haciendo el bien. No te conocía, pero ahora sé que tú eres el Salvador del mundo, el Mesías. Que aquella persona que crucificaron allá, que yo pensaba que era un falso maestro, es el verdadero Mesías. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor Jesucristo le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a seguir viendo qué cree el apóstol Pablo del Señor Jesucristo. Vamos a 1 Timoteo 3, 16. Veamos ya acá, ya como apóstol, escribiéndole una carta, una epístola a Timoteo. Dice en el verso 14, capítulo 3, verso 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vea lo que dice aquí: Dios fue manifestado en carne. Para el apóstol Pablo, Jesucristo, Jesús era o es todavía Dios. Es Dios. Él es Dios, el creador de todo lo que existe. Dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Para el apóstol Pedro, vamos a Primera de Pedro, ¿qué es para el apóstol Pedro el Señor Jesús? Dice en el capítulo 1, versículo 2, dice, vamos a leer desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. No, estoy equivocado. Segunda de Pedro, hermano, por favor. Segunda de Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué era o qué es para el apóstol Pedro el Señor Jesucristo? Dios. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Voy a terminar, hermanos, ahí en el libro de Hebreos, por favor. Vamos al libro de Hebreos. Un poquito más atrás. En el capítulo 1. Versículo 5. Vamos a leer hasta el 9. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles le adoran,
¿Cuántos nomás nosotros, verdad, hermanos? Él no murió por los ángeles. Él no salvó a los ángeles. Él murió por ti y por mí. Él pagó un precio muy alto para adquirir tu salvación y mi salvación. Para que no vayamos al infierno, para arrancarnos de las garras de Satanás donde estábamos siendo aprisionados, torturados, arrastrándonos por lo más vil de este mundo, que dice la palabra de Dios que lo más vil de este mundo escogió Dios. Ahí nos traía Satanás en lo vil de este mundo. Lo que hayamos o lo que hayamos estado haciendo, lo que sea, pero cada uno estábamos bien perdidos en lo vil. Y ahí nos sacó el Señor Jesucristo. Y tú sabes que, lo sabemos perfectamente bien, que el que nos tenía ahí era Satanás. Los demonios divirtiéndose con nosotros, haciendo con nosotros lo que él quería, pero según nosotros éramos libres y hacíamos lo que queríamos. Mentiras del diablo. Nos tenía ciegos, engañados, arrastrándonos por todo lo más miserable y vil. Y ahí nos sacó el Señor Jesús. Nos limpió con su sangre preciosa y nos ha ido santificando. Y Él se merece toda honra. Dice el versículo, cuando introduce al primogénito, el versículo 6, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles le adoran. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Dios el Padre. Dios el Padre está refiriéndose a Jesucristo, está haciendo referencia a Jesucristo y le dice, trono. ¿Cómo es eso? Bueno, allá lo sabremos todo cuando estemos allá. No lo podemos entender todo, pero lo creemos. Lo creemos porque creemos a la Escritura y creemos todo lo que la Biblia nos enseña y nos dice es palabra de Dios, hermano. Y no podemos cuestionarla. No podemos cuestionar absolutamente nada. Vemos allá en el libro de Job que había ciertos cuestionamientos y Dios les llama la atención y les hace ver que Él es todopoderoso, Dios, creador del universo, y que nosotros nos debemos a Él y dependemos de Él. Amén. Y gracias a Dios porque nos creó y luego nos salvó. Porque por su voluntad existimos, hermano. Por su voluntad existimos. Vuelvo a leer el versículo 8, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. En el versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Él aborrece la injusticia, la maldad. La odia. Aborrecer es odiar. Odia la maldad. Por esa razón, dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus. Y termino haciendo la misma pregunta. ¿Quién es Jesús a ti? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús para todos nosotros? Aquí está, hermano. Aquí está el Señor Jesucristo. Es importante, importantísimo confesarlo con nuestra boca, que Él es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos y Él está y ascendió a los cielos, porque con el corazón se cree para justicia, boca se. Cuando uno cree en el corazón, hermanos, no podemos quedarnos callados.
No podemos quedarnos callados y no debemos seguir viviendo la vida que el Señor Jesús ha dado de nuestra manera. Debemos de vivir la vida a su manera, no a nuestra manera. Escuchará canciones ahí por ahí que dicen, a mi manera, hice aquello, hice lo otro. Y la viven a su manera. Terminarán en el infierno. No se arrepienten. Nosotros debemos de vivir esta vida que el Señor Jesucristo nos ha dado por su misericordia de manera. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Tu amor, Señor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a siempre estar conscientes que tenemos que vivir en una vida de adoración a usted, una vida rendida a usted, Señor. No nos pertenecemos. Usted es el Creador. Que esto, Señor, no quede aquí. Nos lo llevemos y que siempre pensemos. Usted es el Señor, usted es Creador de todo. Antes de que usted creara todo esto, no existía nada, nada, nada. Usted lo creó todo. Y ahora, por su misericordia, nos ha salvado. Por su amor, misericordia, nos arrebató de las garras del diablo. Señor, ayúdenos siempre estar conscientes de eso y darle esta vida para su honra y para su. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.